El 29 de mayo de 1453, las murallas más poderosas del mundo antiguo cayeron por primera vez en 1000 años. Constantinopla, la ciudad que había resistido 22 asedios, que había sobrevivido a invasiones árabes, persas, búlgaras y cruzadas, finalmente se desmoronó bajo el peso de la artillería otomana. Aquella mañana, cuando los jenízaros atravesaron las puertas destrozadas, no solo conquistaron una ciudad, borraron de la faz de la tierra un imperio que había durado más de 1100 años, cerraron la Edad Media de un golpe brutal y abrieron las puertas de la Edad Moderna. Esta es la historia de cómo cayó el último bastión del mundo romano y cómo su caída cambió el curso de la historia mundial para siempre. Constantinopla era mucho más que una ciudad. Era el símbolo viviente de la continuidad entre el mundo antiguo y medieval, el puente entre Oriente y Occidente, la guardiana del legado romano y cristiano, fundada por Constantino el Grande en el año 330 sobre la antigua ciudad griega de Bizancio. Se convirtió rápidamente en la capital del Imperio Romano de Oriente. Mientras Roma caía ante los bárbaros en el año 476, Constantinopla florecía como la ciudad más grande, rica y poderosa de Europa. Sus murallas triples, construidas por el emperador Teodosio II en el siglo V, eran consideradas prácticamente inexpugnables. La muralla interior se elevaba a 12 metros de altura, flanqueada por 96 torres que alcanzaban 20 metros. Más allá, había una segunda muralla de 8 metros, y después un foso de 20 metros de ancho que podía llenarse de agua. Durante más de 1000 años estas defensas mantuvieron a salvo la ciudad. Pero en el siglo XV, el Imperio bizantino era apenas la sombra de su antigua gloria. Territorios que una vez se extendían desde España hasta Mesopotamia, desde el norte de África hasta los Balcanes, se habían reducido a poco más que la ciudad de Constantinopla y algunos enclaves en Grecia. El Imperio otomano, en cambio, estaba en plena expansión. Desde su fundación a finales del siglo XIII, los turcos otomanos habían conquistado sistemáticamente Anatolia y los Balcanes. Para mediados del siglo XV, Constantinopla era una isla cristiana rodeada completamente por territorio otomano. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien intentara tomar lo que parecía la fruta madura final. Ese alguien fue Mehmed II, quien ascendió al trono otomano en 1451 a la edad de 19 años. No era su primer reinado. Había gobernado brevemente cuando tenía 12 años, pero fue apartado por su padre Murad II. Ahora, con su padre muerto, Mehmed regresaba al poder con una obsesión que consumiría los siguientes 2 años de su vida: conquistar Constantinopla. Los europeos lo subestimaron, viéndolo como un joven impetuoso. Fue el error más grande que pudieron cometer. Mehmed era brillante, cultivado, hablaba varios idiomas incluyendo griego, árabe, latín, persa y hebreo, pero sobre todo era despiadado y estaba completamente decidido a lograr lo que generaciones de sultanes antes que él habían fracasado en conseguir. Lo primero que hizo Mehmed fue asegurarse de que Constantinopla no pudiera recibir ayuda. En 1452, apenas un año después de convertirse en sultán, ordenó la construcción de la fortaleza de Rumeli Hisarú en la orilla europea del Bósforo, directamente frente a la fortaleza de Anadolu Hisarú, que los otomanos ya controlaban en la orilla asiática. Estas dos fortalezas, separadas por menos de 700 metros de agua, le permitieron a Mehmed controlar completamente el estrecho. Cualquier barco que intentara pasar debía tener permiso otomano o enfrentarse a la artillería de ambas fortalezas. Constantinopla quedó efectivamente sitiada por mar mucho antes de que comenzara el asedio oficial. El emperador bizantino, Constantino XI Paleólogo, observaba estos preparativos con creciente desesperación. Sabía lo que se avecinaba. Envió embajadores a toda Europa suplicando ayuda: Roma, Venecia, Génova, los reinos de Francia, Alemania, España. Constantinopla era, después de todo, el baluarte oriental de la cristiandad. Había protegido a Europa de invasiones orientales durante siglos,
Pero la ayuda nunca llegó en cantidades significativas. Europa estaba dividida, ocupada con sus propios conflictos. Además, existía un cisma profundo entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental desde 1054. Muchos en Occidente veían a los bizantinos como herejes cismáticos. Algunos venecianos y genoveses llegaron por su cuenta, motivados más por intereses comerciales y honor personal que por mandato de sus gobiernos. En total, Constantinopla contaba con aproximadamente 7.000 defensores, entre bizantinos y voluntarios extranjeros, para defender 22 kilómetros de murallas. Mientras tanto, Mehmed reunía un ejército como el mundo no había visto en siglos. Las fuentes varían, pero estimaciones conservadoras hablan de entre 80.000 y 100.000 soldados, con algunos cronistas de la época afirmando que eran hasta 300.000. Incluso siendo conservadores, era una fuerza abrumadora. Pero Mehmed sabía que los números solos no bastarían contra las murallas de Constantinopla. Necesitaba algo más. Necesitaba artillería. Aquí entra uno de los personajes más fascinantes y controvertidos de esta historia. Urbano, un ingeniero húngaro experto en fundición de cañones. Urbano inicialmente ofreció sus servicios a Constantino XI, pero el emperador no podía pagar lo que pedía. Así que Urbano llevó su talento al otro lado. Mehmed, en cambio, le dio todo el dinero, recursos y trabajadores que necesitaba. El resultado fue una obra maestra de ingeniería destructiva, un cañón masivo de 8 metros de longitud que podía disparar balas de piedra de más de 500 kilos a casi 2 kilómetros de distancia. Era tan grande que requería 60 bueyes para transportarlo y 200 hombres para operarlo. El sonido de su disparo, según los cronistas, podía escucharse a 20 kilómetros de distancia y el suelo temblaba con cada detonación. Si disfrutas de estas historias que cambiaron el mundo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Y si este contenido te está atrapando tanto como a mí cuando descubrí estos hechos, deja tu like. Realmente ayuda a que más personas descubran estas narraciones. Ahora continuemos con lo que sucedió cuando ese cañón monstruoso llegó a las murallas de Constantinopla. El 5 de abril de 1453 comenzó oficialmente el asedio. El ejército otomano rodeó completamente las murallas terrestres, estableciendo campamentos, trincheras y posiciones de artillería. La flota otomana, compuesta por más de 100 barcos, bloqueó el acceso marítimo. Mehmed instaló su tienda de campaña roja frente a la puerta de San Romano, en el sector medio de las murallas terrestres, el punto que él había identificado como el más vulnerable. Allí colocó su artillería, incluyendo el cañón gigante de Urbano. El bombardeo comenzó inmediatamente. Día y noche, los cañones otomanos martilleaban las murallas. El gran cañón podía disparar aproximadamente 7 veces al día. Cada disparo requería horas de preparación, enfriamiento y recarga, pero cada impacto causaba un daño devastador. Las antiguas murallas construidas para resistir arietes y catapultas medievales no estaban diseñadas para soportar la artillería moderna. Enormes secciones se desmoronaban con cada impacto directo. Los defensores trabajaban frenéticamente cada noche para reparar los daños, apilando escombros, madera, tierra, cualquier cosa que pudiera rellenar las brechas. Pero era una batalla perdida. Por cada sección que reparaban, los otomanos abrían 2 más al día siguiente. Constantino XI estaba en todas partes, animando a sus hombres, supervisando reparaciones, luchando en las murallas cuando era necesario. A pesar de saber que la situación era desesperada, nunca mostró signos de rendirse. Mehmed, por su parte, envió varios mensajes ofreciéndole términos de rendición. Si Constantinopla se entregaba pacíficamente, se respetaría la vida de sus habitantes. Si resistían y la ciudad era tomada por asalto, la ley islámica permitía 3 días de saqueo sin restricciones. Constantino rechazó todas las ofertas. Sabía que rendirse significaba el fin definitivo del imperio bizantino
el fin de una tradición de más de 1000 años. Prefirió resistir hasta el final. Uno de los aspectos más dramáticos del asedio fue la batalla por controlar el Cuerno de Oro, una entrada natural que formaba el puerto norte de Constantinopla. Los bizantinos habían bloqueado la entrada al Cuerno de Oro con una masiva cadena flotante que se extendía desde Constantinopla hasta la colonia genovesa de Gálata en la orilla norte. Esta cadena impedía que la flota otomana atacara las murallas marítimas del norte, que eran mucho más débiles que las murallas terrestres. Durante semanas, los otomanos intentaron romper esta cadena sin éxito. Entonces Mehmed implementó una de las maniobras más audaces de la historia militar. Si no podía romper la cadena, simplemente la evitaría. Ordenó construir un camino de madera engrasada desde el Bósforo, sobre las colinas detrás de Gálata, hasta el Cuerno de Oro. En una sola noche del 22 de abril, 70 barcos otomanos fueron literalmente arrastrados por tierra, sobre rodillos de madera, atravesando más de 1 kilómetro de terreno montañoso, y lanzados al Cuerno de Oro detrás de la cadena. Los bizantinos despertaron esa mañana para descubrir una flota enemiga completa flotando en aguas que habían considerado seguras. Fue un golpe psicológico devastador. Ahora tenían que defender también las murallas marítimas del norte, estirando aún más sus ya escasos defensores. Los defensores intentaron un contraataque nocturno con brulotes, barcos cargados de materiales inflamables diseñados para incendiar la flota otomana, pero la operación fue mal coordinada y fracasó desastrosamente. Los otomanos capturaron a los atacantes y Mehmed ordenó que fueran ejecutados a plena vista de las murallas. La moral bizantina se hundió aún más. A mediados de mayo, tras 6 semanas de bombardeo constante, había múltiples brechas en las murallas terrestres. Mehmed ordenó varios asaltos preliminares para probar las defensas. Los genízaros, la élite del ejército otomano, atacaron repetidamente. Cada vez fueron repelidos con graves pérdidas. Los defensores luchaban con una ferocidad nacida de la desesperación. Sabían que si la ciudad caía, todo estaba perdido. Las mujeres de Constantinopla participaban activamente, llevando piedras, agua y suministros a los defensores. Ancianos y niños ayudaban en las reparaciones nocturnas. Era una ciudad luchando por su supervivencia. Mehmed también intentó tácticas de minado, excavando túneles bajo las murallas para debilitarlas y colapsar secciones enteras. Los bizantinos tenían entre sus defensores a un ingeniero escocés llamado Juan Grant, experto en contraminado. Grant y sus hombres excavaban túneles propios, interceptaban los túneles otomanos, inundaban algunos, colapsaban otros, e incluso luchaban en combates subterráneos en la oscuridad absoluta de los túneles. Esta guerra subterránea era brutal e implacable. Finalmente, después de perder muchos mineros en los contratúneles bizantinos, Mehmed abandonó esta táctica. El 29 de mayo, después de casi 8 semanas de asedio, Mehmed decidió que era el momento del asalto final. Sabía que sus hombres estaban cansándose, que algunos de sus comandantes cuestionaban continuar el asedio, que cada día que pasaba era un día más en que Europa podía decidir enviar refuerzos. Ordenó un ataque masivo y coordinado en todas las secciones de las murallas simultáneamente. Sería todo o nada. La noche del 28 al 29 de mayo fue surrealista. Mehmed ordenó que todos los campamentos otomanos encendieran hogueras y lámparas. El ejército entero cantaba himnos y oraciones. Desde las murallas, los bizantinos veían un mar de luces rodeándolos completamente. Era hermoso y aterrador a la vez. Dentro de la ciudad, Constantino XI reunió a sus comandantes. Les dio un último discurso que los cronistas transmitieron con variaciones, pero cuyo mensaje central era claro. Mañana probablemente moriremos, pero moriremos defendiendo nuestra ciudad, nuestra fe y nuestra civilización. Después el emperador recorrió las murallas, despidiéndose personalmente de tantos defensores como pudo alcanzar. Muchos lloraban abiertamente. A la 1:30 de la madrugada del 29 de mayo comenzó el asalto final. Primero atacaron los Bashi Bazuks, tropas irregulares y voluntarios.
eran la carne de cañón, destinados a agotar a los defensores y gastar sus municiones. Atacaron en oleadas durante 2 horas. Los bizantinos los repelieron, pero el costo fue alto en flechas, balas de cañón y energía. Luego llegó la segunda oleada, soldados regulares anatolios, mejor entrenados y equipados. Estos lucharon durante otras 2 horas. Los defensores ya exhaustos seguían resistiendo. Algunos puntos de las murallas cambiaron de manos múltiples veces en combates brutales cuerpo a cuerpo. Finalmente, cerca del amanecer, Mehmed lanzó su élite, los jenízaros. Estos eran los mejores soldados del mundo en ese momento, fanáticamente leales al sultán, magníficamente entrenados y equipados. Atacaron con precisión y disciplina, concentrándose en las brechas más grandes. Los defensores, después de 4 horas de combate continuo, estaban al límite del colapso, y entonces ocurrió el desastre que decidió la batalla. Cerca de la puerta de Quercoporta, una pequeña puerta de acceso en las murallas que los defensores usaban para realizar salidas, alguien había olvidado cerrarla con llave después de una salida nocturna anterior. Un grupo de jenízaros la descubrió abierta. 50 o 60 hombres se colaron antes de que nadie se diera cuenta. Emergieron detrás de las líneas defensivas y comenzaron a atacar a los defensores por la espalda. El pánico se extendió. Los defensores, pensando que las murallas habían sido completamente penetradas, comenzaron a retirarse en desorden. Al mismo tiempo, en otro sector de la muralla, cerca de la puerta de San Romano Giovanni Giustiniani, un condottiero genovés, que era el comandante de las defensas terrestres, y el brazo derecho de Constantino, fue gravemente herido por una bala de cañón o proyectil. Sus hombres lo llevaron hacia el puerto para evacuarlo en un barco. Ver a su comandante siendo retirado destrozó la moral de muchos defensores. Algunos comenzaron a huir hacia los barcos en el puerto. Constantino Onise vio que todo estaba perdido. Según las crónicas, se arrancó sus insignias imperiales para que no lo reconocieran y se lanzó al combate final. Las últimas palabras que se le atribuyen fueron: «La ciudad ha caído y yo aún vivo». Luego desapareció en la batalla. Su cuerpo nunca fue identificado con certeza, aunque hay relatos de que fue encontrado entre pilas de muertos cerca de las murallas. Murió como un soldado más, defendiendo su ciudad hasta el último momento. Los jenízaros derramaron por las brechas. En cuestión de horas todo había terminado. Los otomanos controlaban las murallas y comenzaron a avanzar hacia el interior de la ciudad. Mehmed había cumplido su promesa. 3 días de saqueo para sus tropas. Lo que siguió fue horrible. Los soldados otomanos se extendieron por toda la ciudad, saqueando casas, iglesias y monasterios. Miles de habitantes fueron asesinados en las primeras horas. Miles más fueron capturados para ser vendidos como esclavos. Las mujeres fueron violadas, los ancianos asesinados, los tesoros de siglos fueron robados o destruidos. Obras de arte irreemplazables, manuscritos antiguos, reliquias religiosas, todo fue saqueado. Mehmed entró en la ciudad al mediodía. Cabalgó directamente hacia la Hagia Sofía, la magnífica catedral construida por Justiniano casi 1000 años antes. Dentro, encontró miles de refugiados que habían buscado santuario en la iglesia, rezando por un milagro. El sultán ordenó que fueran preservados y protegidos. Luego, en un gesto simbólico de inmensa importancia, ordenó a un imán que subiera al púlpito y proclamara la llamada a la oración musulmana. La Hagia Sofía había dejado de ser una catedral cristiana. Era ahora una mezquita. El imperio bizantino había terminado oficialmente. Pero Mehmed también mostró clemencia en formas que sorprendieron a muchos. Después de los 3 días de saqueo reglamentarios, ordenó que cesara toda violencia. Muchos habitantes que habían sobrevivido escondidos pudieron regresar a sus hogares. Mehmed incluso permitió que se eligiera un nuevo patriarca ortodoxo y le garantizó protección para la comunidad cristiana que permaneciera. Necesitaba que la ciudad siguiera siendo viable como su nueva capital, no una ruina despoblada. Las consecuencias de la caída de Constantinopla
resonaron en todo el mundo conocido. En Europa fue recibida con shock y horror. Durante siglos, Constantinopla había sido el muro oriental que protegía a Europa de invasiones orientales. Ahora ese muro había caído. Los reinos cristianos, que no habían hecho nada efectivo para ayudar a Constantinopla, de repente se dieron cuenta de que el Imperio Otomano era ahora su vecino directo y una amenaza existencial. En las décadas siguientes, los otomanos continuarían expandiéndose en Europa, conquistando Grecia, los Balcanes, Hungría, y llegando hasta las puertas de Viena. Pero la caída de Constantinopla también tuvo consecuencias inesperadas, que cambiaron la historia de manera positiva. Miles de eruditos bizantinos huyeron hacia Occidente, particularmente hacia Italia. Llevaron consigo manuscritos antiguos, conocimientos del griego clásico y tradiciones intelectuales que habían sido preservadas en Bizancio, pero que en gran parte se habían perdido en Europa occidental. Esta infusión masiva de conocimiento clásico fue uno de los catalizadores principales del Renacimiento italiano. Dante, Petrarca y Boccaccio ya habían comenzado a explorar temas clásicos, pero la llegada de estos eruditos bizantinos aceleró dramáticamente el proceso. De repente, textos de Platón, Aristóteles, los dramaturgos griegos y matemáticos antiguos estaban disponibles y siendo traducidos. Este redescubrimiento del conocimiento clásico transformó el pensamiento europeo y ayudó a lanzar la era moderna. Además, la caída de Constantinopla tuvo consecuencias económicas enormes. Los otomanos ahora controlaban las rutas comerciales terrestres entre Europa y Asia. Las especias, sedas y otros productos de lujo que Europa demandaba tenían que pasar por territorio otomano, donde estaban sujetos a altos impuestos. Esto hizo que los precios se dispararan en Europa. Los mercaderes y reinos europeos comenzaron a buscar desesperadamente rutas alternativas hacia Asia. Fue esta búsqueda la que llevó a los portugueses a explorar rutas marítimas alrededor de África y eventualmente llevó a Cristóbal Colón a navegar hacia el oeste buscando una ruta a Asia, lo que resultó en el descubrimiento europeo de América. La era de las exploraciones y el descubrimiento del Nuevo Mundo fueron en parte consecuencias directas de la caída de Constantinopla. En el mundo islámico, la conquista fue celebrada como un triunfo histórico. Mehmed II fue aclamado como Fatih, el conquistador. Había logrado lo que generaciones de califas y sultanes habían intentado y fallado. Profecías islámicas antiguas mencionaban la conquista de Constantinopla como una señal de favor divino. Mehmed se presentó a sí mismo no solo como sultán otomano, sino como heredero legítimo del Imperio romano. De hecho, adoptó el título de Kayseri Rum, César de Roma. Constantinopla fue renombrada Estambul, aunque el nombre Constantinopla continuó usándose en Europa durante siglos. La ciudad fue reconstruida y embellecida. Mehmed trajo colonos de todas partes del imperio para repoblarla. Construyó mezquitas, baños, mercados y palacios. En pocas décadas, Estambul se convirtió en una de las ciudades más grandes y cosmopolitas del mundo, capital de un imperio que se extendía por 3 continentes. Para los historiadores, la caída de Constantinopla marca convencionalmente el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Es un marcador temporal arbitrario en muchos sentidos, porque los cambios históricos nunca ocurren en un solo día, pero tiene un peso simbólico innegable. El último vestigio directo del Imperio Romano, que había comenzado con Augusto en el año 27 a.C., finalmente dejó de existir en 1453. Una línea continua de 1480 años se cortó. El mundo medieval, caracterizado por la cristiandad unida, las cruzadas y los imperios universales como Bizancio, dio paso a un mundo moderno de estados-nación competitivos, exploración global, capitalismo mercantil y el renacimiento del pensamiento clásico. Las murallas de Constantinopla, que habían resistido durante más de 1000 años, finalmente cayeron ante una nueva tecnología, la pólvora y la artillería moderna. Este hecho tuvo implicaciones enormes para la guerra medieval.
Los castillos y murallas que habían definido la guerra y la política durante siglos, de repente se volvieron obsoletos. Un noble en su castillo, impenetrable, ahora podía ser reducido en días por un ejército con buenos cañones. Esto cambió fundamentalmente el equilibrio de poder, favoreciendo a reinos centralizados que podían permitirse mantener y transportar artillería pesada sobre señores feudales locales. La centralización del poder estatal en Europa durante los siglos XV y XVI debe mucho a la pólvora. Constantinopla, ahora Estambul, sigue siendo hoy una ciudad que une Oriente y Occidente. La Hagia Sofía, que fue iglesia durante 916 años, mezquita durante 481 años, museo durante 86 años y nuevamente mezquita desde 2020, permanece como testimonio de las múltiples capas de historia que definen este lugar. Sus mosaicos cristianos, parcialmente preservados, conviven con caligrafía islámica. Es un recordatorio físico de aquel mayo de 1453, cuando un mundo terminó y otro comenzó. La historia de la caída de Constantinopla es también una historia sobre el fin inevitable de todas las cosas. El Imperio bizantino sobrevivió un milenio completo después de la caída de Roma occidental. Sobrevivió invasiones, cruzadas, cismas religiosos, guerras civiles, pestes y desastres naturales, pero eventualmente incluso el imperio más duradero encuentra su fin. Los últimos bizantinos sabían que estaban viviendo los días finales de su civilización. Constantino XI sabía que probablemente era el último emperador romano, y aún así luchó. Los defensores en las murallas sabían que estaban superados en número de 10-1, y aún así resistieron durante casi 2 meses. Hay algo profundamente conmovedor en la defensa de Constantinopla. No era una lucha con esperanza de victoria, sino una lucha por el honor, por la dignidad, por no rendirse ante lo inevitable sin dar batalla. En ese sentido, aunque los bizantinos perdieron la guerra, quizás ganaron algo más importante: el respeto de la historia. Hoy, más de 570 años después, seguimos contando su historia. Seguimos recordando a Constantino XI, muriendo en las murallas, a los defensores reparando brechas cada noche, sabiendo que serían destruidas al día siguiente, a la ciudad entera resistiendo cuando toda esperanza se había perdido. Mehmed II, el conquistador, vivió 30 años más después de la caída de Constantinopla. Continuó conquistando territorios, expandiendo el Imperio otomano hasta su máxima extensión durante su reinado. Construyó el magnífico palacio de Topkapi, fomentó las artes y las ciencias, y convirtió a Estambul en una de las ciudades más espléndidas del mundo. Pero de todos sus logros, la conquista de Constantinopla sigue siendo su legado más famoso. Es lo primero que la gente recuerda sobre él, la tecnología que hizo posible la conquista. Los cañones de Urbano cambió la guerra para siempre. En 1494, solo 41 años después de la caída de Constantinopla, Carlos Opito de Francia invadió Italia con un tren de artillería que redujo castillos y murallas que habían resistido siglos. La nobleza italiana, acostumbrada a guerras limitadas y asedios prolongados, quedó horrorizada por la rapidez y eficiencia destructiva de la nueva tecnología. La pólvora había democratizado, en cierto sentido, la destrucción. Ya no se necesitaban años de asedio y hambruna para tomar una ciudad fortificada. Unas semanas de bombardeo podían lograr lo mismo. Los refugiados bizantinos que huyeron a Italia llevaron más que manuscritos. Llevaron una perspectiva diferente, una tradición intelectual que valoraba el aprendizaje clásico de formas que Europa occidental había olvidado en gran medida. En Bizancio, el griego antiguo nunca había dejado de ser el idioma de la educación y la administración. Platón y Aristóteles nunca habían sido olvidados. Esta continuidad con el mundo antiguo fue transfundida a Europa occidental por los eruditos bizantinos. Hombres como Besarión, Jorge de Trebisonda y Juan Argiropoulos enseñaron griego a una generación de humanistas italianos. Sin su contribución, el Renacimiento hubiera sido significativamente diferente. Es irónico que la destrucción de Bizancio resultara en el renacimiento de la cultura clásica en Europa occidental.
Bizancio había preservado ese conocimiento durante 1000 años, a través de la Edad Media, mientras Europa occidental lo perdía en gran medida, y solo cuando Bizancio cayó, ese conocimiento finalmente fluyó masivamente hacia Occidente. Es como si el imperio bizantino hubiera cumplido su última función histórica: transmitir el legado del mundo antiguo al mundo moderno. La fecha del 29 de mayo de 1453 es recordada cada año en Grecia como un día de luto. La Iglesia Ortodoxa griega tiene servicios especiales ese día conmemorando la caída de la ciudad de las ciudades. Hay una profecía popular en Grecia que dice que un día un emperador con el nombre de Constantino y una madre con el nombre de Helena reconquistará Constantinopla. Constantino XI, el último emperador, tenía una madre llamada Helena. La profecía, por supuesto, nunca se cumplió, pero refleja el trauma duradero que la caída de Constantinopla infligió en el mundo ortodoxo griego. Para los turcos, el 29 de mayo es recordado como el Día de la Conquista, un motivo de celebración nacional. El contraste muestra cómo el mismo evento puede tener significados radicalmente opuestos para diferentes grupos. Para algunos es una tragedia, para otros un triunfo. Así es con casi todos los grandes eventos históricos. Raramente hay villanos o héroes absolutos. Mehmed era un conquistador brutal que permitió 3 días de saqueo terrible. También era un gobernante ilustrado que protegió a las comunidades cristianas, fomentó el aprendizaje y convirtió su capital en un centro de cultura y comercio. Constantino era un defensor heroico de su ciudad y su civilización. También era el gobernante de un imperio que había cometido sus propias brutalidades a lo largo de los siglos. La historia es complicada. Lo que no es complicado es el impacto que la caída de Constantinopla tuvo en el mundo. Cambió el equilibrio de poder en Europa y el Mediterráneo. Cambió las rutas comerciales globales. Impulsó la era de las exploraciones. Aceleró el Renacimiento. Marcó el fin simbólico de la Edad Media. Y todo eso sucedió porque un sultán de 19 años decidió cumplir su sueño de conquistar la ciudad más legendaria del mundo, y porque tuvo la visión de usar una nueva tecnología, la artillería masiva, para lograrlo. La historia de Constantinopla nos recuerda que nada dura para siempre. Los imperios más poderosos eventualmente caen. Las ciudades más grandes son conquistadas. Las murallas más fuertes son penetradas. Pero también nos recuerda que el coraje, la determinación y la dignidad frente a lo inevitable son eternos. Esas virtudes no previenen la derrota, pero le dan significado. Hacen que valga la pena recordar, contar y honrar la lucha, incluso en la derrota. Cuando Mehmed II entró en la Hagia Sofía aquel 29 de mayo, según las crónicas, encontró a un soldado turco rompiendo el piso de mármol para llevarse los pedazos. El sultán lo golpeó con su espada y gritó: «Esta ciudad y sus edificios me pertenecen. La riqueza y los cautivos son para los soldados, pero los edificios son míos». Entendía que había conquistado algo más que una ciudad. Había heredado la capital del mundo romano, con toda su historia y prestigio. No iba a permitir que fuera destruida por el pillaje. Esa tensión entre destrucción y preservación, entre el fin violento y la continuidad cultural, caracteriza la caída de Constantinopla. Fue un evento catastrófico que mató a miles, destruyó tesoros culturales y terminó un imperio milenario. Pero también fue el comienzo de una nueva era para la ciudad y para el mundo. Estambul bajo los otomanos se convirtió en una metrópolis vibrante, diversa y poderosa. El conocimiento preservado en Bizancio floreció en el Renacimiento europeo. Las rutas comerciales interrumpidas llevaron al descubrimiento de nuevos mundos. La historia no tiene finales limpios. El fin del Imperio bizantino no fue el fin de su legado. Su derecho legal influyó en los códigos legales modernos. Su arte influenció el arte renacentista y, posteriormente, su preservación de textos clásicos hizo posible el renacimiento del aprendizaje. Su resistencia inspiró a generaciones posteriores. Cuando los griegos lucharon por su independencia del Imperio Otomano en la década de 1820,
invocaban la memoria de Bizancio. Cuando los intelectuales del Renacimiento buscaban reconectar con el mundo clásico, recurrían a los manuscritos preservados por Bizancio. El 29 de mayo de 1453 fue el día que las murallas cayeron, que el emperador murió, que el imperio terminó. Pero también fue el día que el conocimiento se dispersó, que nuevas rutas fueron buscadas, que el mundo medieval dio paso al moderno. Fue un fin y un comienzo, una tragedia y un catalizador, un día que cerró un capítulo de 1000 años y abrió otro completamente nuevo. Esta es la razón por la que seguimos contando esta historia más de 500 años después. No es solo sobre una ciudad que cayó o un imperio que terminó, es sobre el cambio histórico, sobre cómo los mundos antiguos dan paso a los nuevos, sobre cómo incluso en la derrota puede haber dignidad, y sobre cómo los finales son también comienzos. La caída de Constantinopla fue el fin del imperio bizantino, pero fue también el nacimiento del mundo moderno. Y en eso, paradójicamente, el legado de Constantinopla y de los romanos que la defendieron hasta el último momento permanece con nosotros hoy.